Le damos la bienvenida a nuestro colaborador Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. Profesor, ¿cómo está? Como siempre, es un gusto, un placer saludarlo y darle la bienvenida. Gracias, Ceci. Muy buenos días. Bien, espero que usted y el equipo también. Para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, profesor. Pues hoy viene, como siempre, con un tema muy interesante, escenarios geopolíticos previsibles. Vivimos tiempos complejos, tiempos complicados, con muchísimos cambios, guerras, complicaciones geopolíticas, económicas. Venimos también saliendo, o en muchos lugares aún, con esta pandemia del coronavirus. ¿Cuáles son los posibles escenarios geopolíticos que nos puede comentar y hablar al respecto, por favor? ¿Cómo no, Ceci? Mire usted, en este momento el mundo vive un orden tripolar, pero las perspectivas que tiene su servidor, con datos, con base en inferencias lógicas también, indica que de aquí al 2050 ese mundo tripolar se volverá un mundo bipolar. Ahora, trataré de sostener esta afirmación. Digo que en este momento el mundo es tripolar porque finalmente el presidente ruso, Vladimir Putin, consiguió lo que deseaba: la adhesión de las provincias del Donbass, de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, y de las regiones de Zaporilla y también de Jersón. Amén de que en 2014 Crimea se incorporó a la Federación Rusa. Esto a pesar de la oposición del bloque globalista encabezado por las élites occidentales y de su brazo armado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, con la adhesión de estas provincias y repúblicas populares, en este momento podemos considerar a Rusia como uno de los polos, de los tres polos importantes a nivel mundial en el terreno geopolítico. Uno, Estados Unidos y sus aliados; dos, Rusia; y tres, China. En su discurso del 30 de septiembre pasado, en el que oficializó la incorporación de estas regiones y repúblicas, que ya fue sancionada por las principales instituciones rusas. Al decir sancionada quiere decir aceptada, quiero decir aceptada. El presidente Putin dijo que Rusia no olvida, con lo cual da a entender que la política exterior de Rusia es una política revanchista. Simplemente lo señalo así. No digo que esté bien o que esté mal. Soy en este momento, en mi carácter de analista, una persona que expone razones. Al poner Putin sobre la mesa aquello de que el neoliberalismo arrasó con diversas naciones y culturas y que quiso arrasar con Rusia y que no pudo, abre un nuevo capítulo de Guerra Fría en Europa. Pero vamos, decía su servidor que es un orden multipolar o tripolar momentáneo. ¿Por qué? Número uno, el principal aliado de Rusia es China. Y China, el mismo día en que el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba, oficializaba la incorporación de Zaporilla, de Jersón, de Donetsk y de Lugansk, ese mismo día China, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se pronunciaba por que el conflicto en Ucrania se resuelva por la vía del diálogo y respetando la soberanía de los países. Es decir,
China se pronunció porque no se agravara la crisis. Esto, a buen entendedor, pocas palabras, esto significa que China no se aventuró a decir daremos apoyo militar a Rusia. Y como enseñaba don Salvador Borrego, escritor, quien escribió Periodismo Trascendente, la noticia no es el hecho, la noticia es el significado del hecho. Ahora, el presidente ruso, el señor Putin, en su discurso del 30 de septiembre, dijo que Rusia reconstruiría al Donbass, o sea, Lugansk, Donetsk, a las regiones de Zaporizhia, de Kherson, y que se comprometía a reindustrializarlas. Pero el problema, y esa es la segunda debilidad de Rusia, que le podría costar ser un factor de orden multipolar dentro de 20 años, es que la economía rusa es relativamente pequeña. Ceci, amigos, miren ustedes. En el año 2021, o sea, el año pasado, la nación con un Producto Interno Bruto mayor fue Estados Unidos, con un PIB de 22 billones 997 mil millones de dólares. En segundo lugar, China, con 17 billones 458 mil millones de dólares. La cifra la tomó de la agencia Statista. Bueno, Rusia el año pasado ocupó el lugar número 11 con un PIB de 1.775.000 millones de dólares. En la proyección que hace Statista para el 2027, Estados Unidos se mantendría en primer lugar, de ser así cierto, se mantendría en primer lugar con un Producto Interno Bruto de 30 billones 966 mil millones de dólares, casi 31 billones de dólares. China, para el 2027, Ceci, de acuerdo con la misma fuente, con Statista, China estará lindando los 29 billones 128 mil millones de dólares, es decir, ya cada vez más cerca del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y las proyecciones de Statista para Rusia para el 2027 hablan de un Producto Interno Bruto de 1.795.000 millones de dólares. O sea, Ceci, la economía rusa no figura entre las principales y por ende se ve difícil que se pueda mantener como un árbitro a nivel internacional. Muy brevemente, el Producto Interno Bruto per cápita, que en Estados Unidos es superior a los 60,000 dólares al año. Le voy a dar el dato concreto. El Producto Interno Bruto de Rusia el año pasado fue de 12.138 dólares. Eso es lo que corresponde a un Producto Interno Bruto en Rusia el año pasado. México, 9.926. O sea, son 3.000 dólares de diferencia. Eso quiere decir que la economía rusa está un poquito arriba de la de México. La pregunta es, ¿tendrá el suficiente dinero? Uno, para reconstruir y fortalecer la economía de las regiones que incorporó. Y dos, mantener la carrera armamentística.
Y doy un dato más, Ceci, porque ya veo que llevo algunos minutos y no quiero extenderme. Mire usted, en horas recientes, un colaborador de una agencia rusa, de la agencia Sputnik, él se llama Mariano Iberri, publicó un artículo interesante. Mariano Iberri es corresponsal de Sputnik Mundo en México. Ese artículo se titula La conquista, entre comillas, secreta de China, tiene un precio y podrían pagarlo las economías en desarrollo. En el párrafo 4, Mariano Iberri escribe: actualmente la iniciativa de la ruta y de la franja de la seda ya fue suscrita por 149 países y 32 organizaciones. Pero apenas es el inicio de un ambicioso plan con extensión a 2049 y que busca un intercambio comercial equivalente al 60% del Producto Interno Bruto Mundial, con acceso al 75% de los recursos naturales de todo el planeta y al 70% de la población mundial. Eso no lo puede decir Rusia. Entonces, la conclusión a la que llega su servidor, Ceci, amigos, es que el mundo terminará por ahí del 2050 concretando un modelo bipolar, con Estados Unidos como pivote en Occidente, incluyendo Europa occidental, perdón que ponga la mano frente a la cámara, y con otro pivote que es en Asia lejana y en Eurasia con China, teniendo a Rusia como un aliado de China, pero como no como un factor de decisión. Es el tema que he preparado para ustedes hoy, Ceci. Pues muy interesante, por supuesto, profesor, en medio de todo esto que estamos viendo, la guerra entre Rusia y la OTAN, la guerra entre Rusia y Occidente, todos esos planes de los que ya hemos hablado, de la destrucción, de la balcanización de Rusia, pues bueno, al parecer está surtiendo efecto, pero algo muy interesante también es, por supuesto, la posición que tiene China en medio de esta situación geopolítica y lo que estamos viviendo en el mundo. Muchísimas gracias, profesor, le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana.